y 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, Michael Laulestia, con un hecho que hay que recordarlo, hay que hacer historia. A veces olvidamos los hechos. El concejal Michael Laulestia, en sus tareas que le obliga la norma legal de fiscalizar, emprendió denuncias. Aquí mismo denunció las presuntas irregularidades en la adquisición de las 60 unidades de buses para el municipio de Quito con una alianza con UNOPS, pero resulta que acaba de salir el informe de la Contraloría General del Estado, que es la institución juez de cuentas públicas en el Ecuador, de acuerdo con la Constitución, artículo 211, y como publican hoy los principales diarios del país, tomo el caso de Primicias, que dice: Contraloría señala responsabilidad del alcalde en compra irregular de 60 trolebuses, y señala que el informe de la Contraloría dice que el municipio omitió la normativa de contratación pública al involucrar a UNOPS sin sustento técnico ni financiero, y se determinó un perjuicio de 2.55 millones y posibles responsabilidades penales. ¿Cómo llegamos a esto luego de las denuncias que en materia de fiscalización usted había señalado? Buen día, señor concejal Michael Laulestia. Apreciado Miguel, buenos días, un saludo cordial a su audiencia. Yo quisiera mencionarle a los quiteños que esta es una mala noticia para Quito, algo que en su momento nosotros ya advertimos, y nada más la Contraloría General del Estado hoy, a través de este examen especial que lo hace desde agosto del 22 al 30 de abril del 23, en ese periodo comprendido, confirma lo que en su momento en estos mismos micrófonos, Miguel, ya advertimos y denunciamos. Aquí tengo el documento, Miguel, del 7 de abril, que presentamos a la Contraloría General del Estado solicitando este examen especial, y en donde adjuntamos varios insumos, documentación, y lo que a criterio nuestro era perjudicial para Quito. Usted recordará, Miguel, que entre otras cosas, en este delirio de persecución que vive la administración Muñoz, decían que el gobierno central no le quiere dejar desaduanizar, usted recordará, unos 14 trolebuses que estaban todavía en el puerto de Manta, y de acuerdo a eso nosotros también solicitamos información al Servicio Nacional de Aduana. Nos pasaron un manifiesto, recordará Miguel y ciudadanos, porque hay que volver a recordar lo que hicimos y lo que denunciamos. Y en el manifiesto aduanero, Miguel, que presentó la empresa que hizo el flete de traer los trolebuses de China a la ciudad de Quito, ya habíamos detectado un sobreprecio. Y un sobreprecio, digo... Eso es aparte de la compra. Sí, eso es aparte de la compra, porque no concordaba lo que decía el manifiesto aduanero con la factura que se había emitido, en primer lugar. En segundo lugar, la empresa de pasajeros, cuando nosotros le solicitamos información, porque es lo primero que debemos hacer en un proceso de fiscalización objetivo, técnico, transparente, responsable, es solicitar información a la empresa de pasajeros y que el gerente pueda explicar ante el Consejo Metropolitano, como el ente natural de fiscalización de esta ciudad, cuando se le requirió información sobre este acuerdo suscrito con esta Oficina para Proyectos Especiales, UNOPS, de las Naciones Unidas. Lo que nos supo responder es que esto era documentación todavía reservada y confidencial y que no nos podían entregar información. Con eso fuimos al Servicio Nacional de Contratación Pública y le advertimos al CERCOP de que aquí existiría un proceso de triangulación para eludir el Sistema Nacional
Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué eludir? Porque lo que hicieron fue contratar a esta oficina de proyectos especiales para que nos lleven un proceso de contratación de estos 60 trolebuses, un proceso de contratación internacional. Nuestra duda era si aquí en el Ecuador hay la capacidad instalada para poder adquirir este tipo de trolebuses, ¿por qué le pedimos a alguien más que nos dé llevando este proceso? Adicionalmente, tenemos un departamento, una dirección, una instancia encargada en la empresa de pasajeros, solo para hablarle de la empresa de pasajeros, porque no quiero hablar de las 70 entidades de la corporación municipal que están o deberían estar en la capacidad de llevar procesos de contratación pública. ¿Qué es lo que sucede, Miguel? Porque yo ya estoy leyendo cuál va a ser el relato o la narrativa, como ellos mencionan. ¿Cuál es el relato de ellos? Que esto va a ser persecución, que esto es persecución por parte del gobierno. En algún momento dicen que es del gobierno, en otro momento dirán que es la Contraloría General del Estado. En los últimos 15 días dicen que aquí hay una persecución por parte de el Servicio Nacional de Contratación Pública. Bueno, en estos delirios de persecución es parte de esa justificación que esta es persecución. Mire usted, Miguel, que cuando nosotros revisamos, y son los insumos que entregamos de la Contraloría General del Estado, nosotros revisamos que aquí existía ya un perjuicio a la ciudad por $2.5 millones y ahora este examen especial de la Contraloría lo que dice es que existen responsabilidades civiles, administrativas y penales. En las responsabilidades administrativas de $2.5 millones que determinaría glosa. En las civiles existe un perjuicio de cerca de $80,000 e indicios de responsabilidad penal, y esto quiero que la ciudadanía conozca y entienda el alcance de esto. Estos indicios de responsabilidad penal no es pues porque han hecho un proceso transparente, más bien es porque han llevado un proceso de triangulación de contratación internacional, un proceso opaco, y por ende tienen que rendir cuentas también en la Fiscalía General del Estado. Si la Fiscalía encuentra mérito, inicia una investigación y tendrán que defenderse en esa instancia. Miguel, que no nos sorprenda que en estos días a nosotros que hemos sido parte de un proceso de fiscalización objetivo, seamos víctimas de ataques, porque a eso están acostumbrados. ¿Usted lo está denunciando que pudieran atacarles? Sí, y lo digo directamente, Miguel. Ese es el nivel de política a la que están acostumbrados. Yo no pretendo, Miguel, ni de esto, ni de algún otro proceso, hacer un show político. Lo que estamos haciendo es develando cómo los recursos de la ciudad fueron mal utilizados en la compra de los 60 trolebuses. Y Miguel, cuando en varias ocasiones nosotros hemos podido develar en estos micrófonos cuáles son las obras, por ejemplo, emblemáticas que debería tener esta ciudad, cuál es la ejecución presupuestaria que ha tenido Quito en los últimos años en la administración del alcalde Muñoz, lo que se ha visto es que hay negligencia, que hay opacidad, que hay ineficiencia por parte de los servidores municipales al momento de ejecutar obra, ejecutar presupuesto. Y ya hemos develado que si una de estas obras la podríamos endilgar a la administración Muñoz, es esta de la adquisición de los 60 trolebuses a través de este proceso de triangulación de la Oficina de Proyectos Especiales de las Naciones Unidas, y esta obra que ya la Contraloría General del Estado acaba de determinar que hay un perjuicio al menos de $2.5 millones. Señor concejal Aulestia, a ver, si se habla de persecución política, que pudiera ser uno de los argumentos, más aún cuando hay que decirlo, el señor alcalde ha proclamado que va a la reelección, es decir, un año en donde vamos a hablar con el alcalde y el candidato a la reelección. La denuncia de ustedes en su tarea de fiscalización está debidamente sustentada, documentada, para que no se diga que es persecución, sino para que se respondan a los documentos, a los hechos que
ustedes han denunciado? Por supuesto, Miguel. Mire que en su momento, cuando nosotros solicitamos la comparecencia del gerente de la empresa de pasajeros al Consejo Metropolitano para que explique a la ciudadanía y al ente natural de fiscalización, hasta nos dejaron sin quórum, Miguel. Usted recordará que ni siquiera nos permitieron hacer las preguntas que debíamos en ese momento en la sesión de consejo. Y otros, con un poquito más de iniciativa, lo que decían era que iban a sugerir a las Naciones Unidas que demanden a los concejales que estábamos ejerciendo nuestro rol. Eso no, hemos consultado, Naciones Unidas no va a hacer eso. Imagínense, que nos demanden por ejercer nuestro rol. Ese es el nivel también de concejales. Por supuesto, no todos, los correístas y aliados en el Consejo Metropolitano, que ha sido la mayoría en este periodo. Y luego, Miguel, que trataron de engañarnos al Consejo y a la ciudad de Quito al decirnos que esta oficina de las Naciones Unidas iba a actuar como un organismo multilateral y que ellos estaban prestando un contingente y que aquí se colocaba inversión de ambas partes, inversión de esta oficina de las Naciones Unidas e inversión de el municipio de Quito. ¿Sabe cuánto fue la inversión de la oficina de las Naciones Unidas? $50,000, Miguel. ¿Sabe cuánto fue la inversión de la empresa de pasajeros? $34 millones. Y de esos $34 millones, la Oficina para Proyectos Especiales de las Naciones Unidas nos cobró $2.5 millones por concepto de servicios por llevar adelante el proceso de contratación internacional. Entonces, es evidente que hay un perjuicio para la ciudad con todos estos insumos. El examen especial de la Contraloría dice, primero, que hemos detectado que este proceso llevado internacionalmente por la Oficina de las Naciones Unidas eludieron por completo el sistema de contratación pública. ¿Qué es lo que debían hacer? Es un proceso de subasta inversa electrónica en el país bajo las normas nacionales de contratación pública. Eso no lo hicieron. De 80 ítems que debía cumplir la carrocería de los trolebuses eléctricos que con todos los bombos y platillos anunciaron su operación, de 80 ítems no cumplen 15. Estos trolebuses chinos de la empresa Yutong no cumplen 15 de los 80 ítems. Eso dice el informe del examen de la Contraloría. Cuando llegó la primera flota de estos trolebuses a la ciudad, recordará, Miguel, que entre otras cosas nosotros solicitamos que nos permitan hacer una inspección in situ en la parada de El Recreo, en el sur de Quito. No se nos permitió la entrada a varios concejales que ese día nos dimos cita ahí. ¿Y qué es lo que queríamos develar, Miguel? ¿Qué se oculta si está en el derecho, la obligación de fiscalizar, si no les permiten acceder a eso? ¿Qué es lo que a bienes municipales? Pero es que es evidente. Eludieron el sistema de contratación pública. Con eso pretendían también evadir al ente de fiscalización, que es el Consejo Metropolitano. Con eso pretendieron evadir al ente rector de la contratación pública, CERCOP. Con eso también pretendieron, y no les salió, evadir al ente de control, que es la Contraloría General del Estado. Mire, Miguel, que cuando llega la flota de trolebuses, nada más para terminar la idea, ni siquiera concordaban las puertas de los trolebuses con las puertas de las paradas que están instaladas ya en la ciudad de Quito y que han estado instaladas por años, al menos desde la estación El Recreo hacia Quitumbe, que ahí también tuvieron que hacer trabajos para de alguna forma acondicionar estas paradas para que pueda funcionar los nuevos trolebuses. Eso dice el informe de la Contraloría General del Estado. Y entre otras cosas, también devela que el directorio de la empresa de pasajeros, directorio que está presidido por el alcalde de Quito, porque por ley él preside todos los directorios de las empresas metropolitanas, no tuvo la prolijidad de fiscalizar primero en la empresa, de pedir cuentas del plan operativo anual de la empresa de pasajeros, y que se suscribió un memorando en contra de la ley. Entonces, todo eso devela este informe que ha tomado su tiempo. Vea, Miguel, que nosotros presentamos esto el 7 de abril y recién el día de ayer, después de todo el procedimiento administrativo que debe seguir la Contraloría General del Estado, solicitar información a los funcionarios que están involucrados, emite ya este examen especial. Y por ahí salen asustados
Creo que en medio de esta confusión, de estos delirios de persecución, a decir que son todos malos, menos de ellos, que ellos han hecho bien. Vi por ahí algún comunicado que ha sacado el municipio de Quito sin mayores respuestas, más allá de más bien lanzar acusaciones, de decir que aquí hay funcionarios honestos. Por supuesto que en el municipio hay funcionarios honestos, claro que hay funcionarios honestos. En este proceso, más bien nos han develado que hay también esos otros funcionarios que trataron de eludir, evadir los controles y que le han causado un perjuicio que tendrán que responder con esta ciudad. Señor concejal Aulestia, yo decía, para que los oyentes tengan y los seguidores de la revista de Opinión Democracia tengan claros cuáles fueron los sustentos documentales, testimoniales que usted presentó en la Contraloría para que se investigue estas presuntas irregularidades de la adquisición. ¿Cuáles son los documentos que ampararon para ello? Mire, Miguel, lo primero es que cuando nosotros tenemos conocimiento de este manifiesto aduanero, en el manifiesto aduanero lo que se hace también es adjuntar la factura de lo que cuesta cada uno de los trolebuses, lo que cuesta o lo que facturó la empresa fabricante. Esto difería por completo en el manifiesto aduanero y veíamos que se inflaba por completo el flete de traerles desde China al Ecuador. Entonces, esa fue una de las primeras alertas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Yo tuve acceso, Miguel, a una cotización directa de la empresa Yutong, fabricante de los... La misma que le vendió. La misma a través de las Naciones Unidas. Y que en otros valores aproximadamente, Miguel, costaba cada uno de los trolebuses $394,000. Cada uno de los trolebuses, incluido flete, es decir, que viene desde China al Ecuador, incluido el flete. ¿Y cuánto terminamos pagando? ¿Cuánto pagó esta administración? $480,000 por cada uno de los trolebuses. Es decir, hay una diferencia. Hay una diferencia de $90,000 aproximadamente, Miguel. En cada unidad, 60 unidades. Y esos insumos fueron los que nosotros ingresamos a la Contraloría General del Estado, más una denuncia que nosotros hicimos al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, en el que le advertimos que se estaría haciendo un proceso de triangulación a través de la oficina UNOPS, y el SERCOP se pronunció sobre esto, Miguel, claramente mencionando que era un proceso ilegal. Con ese documento también lo ingresamos a la Contraloría General del Estado para que lo puedan estudiar y que pidan las explicaciones del caso. Si hay un argumento de persecución política, ¿acaso, señor concejal, como publica el portal Primicias, a semana seguida, después de haber encontrado presuntas irregularidades en los contratos del Metro de Quito, ahora la Contraloría publica estas presuntas irregularidades en la adquisición de los buses? Es decir, ¿es una coincidencia o ha sido una dinámica en estas tareas que hace la administración municipal? ¿A usted le consta, Miguel, y a los ciudadanos que el grupo de concejales, que no necesariamente estamos en la línea del alcalde ideológica, me refiero, en la línea del manejo de esta ciudad con el alcalde Muñoz, permanentemente hemos estado pidiendo explicaciones sobre el Metro de Quito? Bueno, yo creo que se les desbarata ahí, en cambio, el argumento de persecución política, porque recuerde usted que este examen de la Contraloría que tiene que ver con el Metro de Quito no solamente que tiene que ver con esta administración, sino con 2 administraciones pasadas, y ahí hay funcionarios que tienen que responder, apreciado Miguel. Entonces, a semana seguida, sí. ¿Qué es lo que sucede en ese caso, Miguel y ciudadanos? Cuando se tratan de aplaudirse entre ellos, cuando se trata de endilgarse obras que ellos no las han realizado, pero sí las terminan inaugurando, entonces todas las glorias deberían ser para ellos, todo lo que sea aplausos debe ser para ellos. Pero cuando surgen problemas, cuando salen este tipo de exámenes de la Contraloría General del Estado, entonces ahí sí se lavan las manos y dicen, bueno, eso no ha sido en mi
administración, a mí solo me correspondió el 2-3% de la obra, yo solo terminé inaugurando y yo solo le puse en la etapa comercial del Metro de Quito. Tan es así, Miguel, que ya son 2 años de la inauguración del Metro de Quito, la tarjeta ciudad ni siquiera ha avanzado, todo lo que se ha prometido, el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo del Metro de Quito, en estos 2 años de operación, la empresa Metro de Quito, bajo esta administración, no ha podido contratar, tienen que hacer un mantenimiento contingente actualmente con los trabajadores. Entonces, devela toda esta falta de planificación, esta negligencia por parte de la administración municipal, y déjeme decirle, Miguel, que ya esa negligencia no pueden endilgar ni a los fiscalizadores ni al gobierno nacional, pues entonces ahí sí se deben hacer cargo de lo que han dejado de hacer por Quito. Ahora, la Contraloría, usted que ha revisado el informe, señor concejal Aulestia, establece glosas por $2.552.307 y responsabilidades administrativas por $79.970. Así es, esas son las cifras que tiene que asumir esta administración municipal. Que no tiene que asumir la administración municipal, Miguel, que tienen que asumir los funcionarios que le causaron este perjuicio a la ciudad. Es evidente que los funcionarios tendrán el derecho a la defensa y en el plano jurisdiccional tendrá que defenderse, presentar sus descargos, pero ese es el perjuicio que la Contraloría en este momento ha detectado, y es de estos funcionarios los que deben responder. Mire usted, Miguel, que yo hace un rato relataba a quienes nomás tiene alcance este informe, y entre otras cosas es al directorio de la empresa, porque no ha hecho la supervisión necesaria que preside el alcalde Muñoz, al gerente general de la empresa, a los gerentes técnicos que estuvieron a cargo de estos procesos de la información, sobre todo, Miguel. Y aquí hay un tema adicional y no menor, solamente para que la ciudadanía conozca más detalles sobre este tema. Recuerde usted, Miguel, que viajó una comisión de la empresa de pasajeros a China, a la empresa Yutong, para verificar la carrocería de los trolebuses, para ver si eran compatibles con la infraestructura instalada que tenemos en la ciudad de Quito, que ni siquiera eso fueron, ni siquiera con eso fueron responsables con esta ciudad, que luego tuvieron que hacer estos arreglos en cada una de las paradas. En definitiva, Miguel, todo este proceso ha sido perjudicial para la ciudad de Quito. En esas condiciones, ¿cuáles van a ser las acciones que van a seguir tomando ustedes en su obligación de fiscalizar para que se esclarezca esto? Bueno, una vez de que ha salido el informe, el examen especial de la Contraloría General del Estado, este documento tendrá que pasar a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo que sugiere la Contraloría, que aquí existirían indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía deberá iniciar, de encontrar mérito, las investigaciones que correspondan, y ya esto le compete ya en el plano estrictamente administrativo a la Contraloría, y luego a los funcionarios si deciden ejercer su derecho a la defensa, y en el plano jurisdiccional si corresponde. Nosotros seguimos con los procesos de fiscalización normales, Miguel, en el municipio de Quito. Estamos ya por cerrar el año. Yo creo que en los siguientes 9 días, exagerado, al 20 de diciembre, el ejercicio fiscal del año 2025 terminará. Estarán cerradas las cuentas de los bancos, al menos del Banco Central que maneja el municipio de Quito. Ya hasta ahí no podrán mover otro recurso del año 2025. Veamos hasta dónde llega la ejecución presupuestaria. Hay que estar pendiente en estos días de que no comience el despilfarro para tratar de llegar a los porcentajes que les coloca la Secretaría de Planificación a las diferentes entidades de la Corporación Municipal en cuanto a ejecución presupuestaria. De eso debemos estar vigilantes, al menos en esta última semana, operativa, que tienen para ejecutar presupuesto del año 2025. Ya saldrán también, Miguel, porque son bastante hábiles cuando se trata de utilizar el lenguaje o de mal utilizar el lenguaje, que dirán que si bien el presupuesto hemos logrado ejecutar hasta tal punto, pero tenemos un comprometido, con estas palabras que tratan de confundir a la ciudadanía. Un comprometido, ¿qué quiere decir un comprometido? Que han sacado una certificación presupuestaria en este año para decir que el siguiente año vamos a hacer determinada obra. Ese es el comprometido, y con eso
eso tratarán de subir la ejecución presupuestaria en los últimos días. Pero no de ejecutaron, diciembre. no es una promesa para el siguiente año. Claro, será exacto, en el mejor de los casos una promesa para el siguiente año, una promesa de ejecución. Con eso tratarán un poco de decir que hemos logrado, hemos pasado el 90% de ejecución. Vea lo que pasa en las administraciones zonales, Miguel, algunas ni siquiera pasan el 15% de ejecución presupuestaria. Con bombos y platillos inauguraron una administración zonal en el Chocó Andino que cubre el noroccidente de la ciudad de Quito. Esa administración municipal al mes de noviembre no tenía el 5% de ejecución presupuestaria en materia de inversión. Entonces, ¿cómo podemos decir que están cercanos a la ciudadanía, que están entendiendo lo que la ciudadanía quiere? Más aún, Miguel, cuando usted ha develado algo que también es cierto, al momento tenemos un alcalde precandidato a la reelección de la alcaldía de Quito. Qué grave que es esto para la ciudad, Miguel. Primero este adelanto que digo, para mí no existen coincidencias, sino lo que están haciendo es esta medición de fuerzas. Pero si ya esta administración se ha caracterizado por ser tibia, imagínese usted ahora que van a estar al cálculo político pensando en la siguiente elecciones seccionales para no poder tomar decisiones en función de los intereses de la ciudad. Entonces, así de grave es. Eso es lo que sucede en la corporación municipal y lo que he tratado hoy a propósito de este informe, de este examen especial de la Contraloría General del Estado, a propósito de esto es hacerle más o menos una radiografía de lo que es la corporación municipal en el plano administrativo y en el plano político dirigido por el alcalde Muñoz. Señor concejal Michael Aulestia, para estar claros en esta adquisición de las 60 unidades de trolebuses, hay un convenio, o hubo un convenio con UNOPS, pero ese convenio es de cooperación internacional con un organismo multilateral de crédito o simplemente fue directamente para que haga esta adquisición. Mire, Miguel, el propio informe, el examen especial de la Contraloría, lo que hace es auditar este memorando de acuerdo entre la empresa pública de pasajeros y esta oficina de las Naciones Unidas. Este memorando de acuerdo nace de un memorando que lo suscribe directamente el alcalde Muñoz con UNOPS, y con este memorando es que firman este acuerdo con la empresa de pasajeros de Quito. Esto es lo que observa que es ilegal para la Contraloría General del Estado. Es lo que le explicaba a inicios de esta conversación, Miguel, cuando se trató de decir que ellos ingresaban como un organismo multilateral de crédito a ayudarnos a adquirir los 60 trolebuses a través de este memorando. Eso no hay. Eso no existe, porque UNOPS no es un organismo multilateral de crédito. Le explicaba, y permítame reiterar en esto, en un proceso que costó $34 millones con fondos propios de la empresa de pasajeros, con lo que cooperó esta oficina de Naciones Unidas fue con $50,000, pero lo que sí nos cobró fueron $2.5 millones por llevar adelante este trámite de la adquisición de los 60 trolebuses. ¿Se realizó o no mediante subasta pública inversa electrónica? ¿Qué es lo que se demandaba? No se lo hizo así. No, evidentemente la Contraloría lo que dice es se debió hacer bajo subasta inversa electrónica y no se lo hizo. Aquí en el Ecuador hay la capacidad logística instalada de infraestructura. ¿Y si son bienes públicos, por qué no lo hicieron como recomendó la CERCOP? Porque es lo que quisieron eludir el sistema de contratación pública, evadir los controles, evadir el control del Consejo Metropolitano, todo esto en un proceso bastante opaco, Miguel, de contratación. Y con esto, cuidado, cuando nosotros ya advertimos sobre este proceso de triangulación en contratación pública, hay algunas otras dependencias que iban bajo la misma modalidad, Miguel. Recuerde usted que el propio alcalde ya había anunciado que bajo
un convenio, un memorando en similares condiciones con PNUD, estaban en la adquisición e implementación del sistema integrado de recaudo de Quito. Cuando ya se conoció de esto también en la empresa pública de movilidad y obras públicas de la ciudad, ya estaban tratando de hacer procesos similares con la organización, con esta oficina de Naciones Unidas para proyectos especiales para contratar obra en esta ciudad. También en esta triangulación de la contratación internacional. Y con este mismo modelo, Miguel, algunos municipios del país ya trataban de contratar copiando lo que había hecho la empresa de pasajeros de forma ilegal. Señor concejal Aulestia, hubo entonces omisiones del directorio y de la empresa pública metropolitana de transporte público, porque de acuerdo con el informe de Contraloría, se señala que el directorio, que usted dice preside el alcalde, no pidió aclaraciones ni informes sobre el convenio con UNOPS, es decir, pasó. Ni siquiera pidió el informe sobre este convenio con UNOPS y tampoco hizo un seguimiento al plan operativo anual de la empresa pública metropolitana de pasajeros. Esto es real, Miguel. Entonces, claro que existen omisiones por parte del directorio. Usted recordará, Miguel, que en alguna ocasión yo solicité en el propio Consejo Metropolitano explicaciones del directorio sobre este caso, del directorio de la empresa de pasajeros. Mire, Miguel, que cuando esta administración ya se posesiona, una de las primeras o la primera ordenanza que aprueban es que los concejales salgamos de los directorios de las empresas metropolitanas, y eso aprobaron entre la mayoría correísta y aliados en el Consejo Metropolitano. Ahora varios de los votos de los concejales que en ese momento votaron a favor de esta ordenanza ahora están arrepentidos porque no existe control, porque no hay información por parte de las empresas metropolitanas. A lo mejor se hizo para que no haya controles precisamente. Es precisamente para eso, Miguel. ¿Por qué? Porque para que la ciudadanía pueda en este momento graficarse en su mente cómo funciona los directorios de las empresas metropolitanas. Previo a esa reforma de esa ordenanza, los directorios estaban conformados por 5 personas. El alcalde, que preside todos los directorios de las empresas públicas, 2 secretarios que son designados por el alcalde, el secretario de planificación que está en todos los directorios y el secretario de la rama a la que pertenezca la empresa, si es por ejemplo agua potable, ambiente, si es por ejemplo la empresa de movilidad y obras públicas, el secretario de movilidad, y 2 concejales que eran designados por el Consejo Metropolitano. Cuando se reforma esta ordenanza, se retiran a los 2 concejales que conformaban los directorios y ahora solo queda alcalde y 2 secretarios. Secretarios, insisto, designados por el alcalde, que en definitiva el directorio es el alcalde. Todos los directorios de las empresas públicas metropolitanas son el alcalde. Por tanto, si me permite, no se puede eludir responsabilidad. Es la administración directa municipal la que tiene que responder. Ahora ni siquiera los concejales que estaban allí, se podía decir, el concejal estuvo allí. Claro. Ahora tienen que asumir toda la responsabilidad. Mire que hasta por utilizar este término, Miguel, como una sugerencia o consejo en su momento al propio alcalde, se le dijo, hay que revisar la conformación de los directorios, porque hasta para defenderse de estos exámenes que hace la Contraloría General del Estado, es mejor defenderse en grupo, pues, Miguel, de las decisiones que toma o no toma el directorio. Y compartir con los concejales que antes iban. Y compartir los criterios en todo caso, pues. Digo, o sea, y esa fue siquiera al menos una sugerencia que se le hizo. Ok, que no estemos los concejales en los directorios. Si esa es el temor que tiene la administración del alcalde Muñoz, entonces que los directorios se conformen por la sociedad civil, pues. Ahí están también por ejemplo, Miguel, el sector académico, facultades, universidades, dependiendo el sector, que lleguen a los directorios, que den sus aportes, que ganen dietas en los directorios, pero que no sea simplemente la administración Muñoz completamente en el control de los directorios, que ahora les toca enfrentar esto que la Contraloría General del Estado, al menos en este caso, ya ha determinado. Al ser ya un informe de la Contraloría que establece responsabilidades en la administración municipal, ya no es cuestión solo de ustedes que empezaron con la denuncia como en la tarea de fiscalización. Usted decía
no sería nada raro que se vayan contra los denunciantes en su caso. Sí, o sea, es que esta es la dinámica, ¿no, Miguel? Cuando uno cumple el rol de fiscalizar, a lo que estamos expuestos es a amenazas, a lo que estamos expuestos es a los ataques, a lo que estamos expuestos es que activen el troll center. ¿Ha recibido amenazas? Miguel, en su momento documentaré cómo en este último tiempo hemos estado recibiendo este tipo de acusaciones, amenazas, advertencias. Solo le dejo, Miguel, que las advertencias han ido que nos enfrentemos al lodazal de las redes sociales. Bueno, veamos qué es lo que quieren hacer a través de las redes sociales. ¿Qué le digo en definitiva, Miguel? Miedo no les tenemos, porque estamos con... Pero eso es pura mentira, puro fake news. Claro, las redes sociales. Lo que tenemos es... Lo que utilizan en lugar de responder a los informes. Tenemos información documentada, nos estamos basando en los entes de control, en informes que han sido ya hechos, oficializados, en los hechos. Entonces, bueno, es parte de esta dinámica, es parte de lo que no han podido responder documentadamente y lo quieren hacer a través de la violencia, de la agresión, de las amenazas que hemos sido objetos algunos de los concejales que hemos hecho nuestra labor de fiscalización. ¿Qué debiera hacer la administración municipal? Bueno, responderle inmediatamente a la ciudad, primero, responderle inmediatamente a la ciudad. Veo por ahí un comunicado un poco escueto en la que dicen que agotarán todas las instancias. Qué bueno que lo hagan, tienen su derecho a la defensa. En lo principal tienen que darle cuentas a la ciudad por los recursos que han sido pagados de más por este perjuicio en 2.5 millones de dólares al menos en estas responsabilidades que ha determinado la Contraloría General del Estado. Bien, al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, con todo gusto. Muy amable. 7:53 minutos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Diálogo previsto con el catedrático internacionalista y decano en la Universidad de los Hemisferios, doctor Esteban Santos, y el premio Nobel para María Corina Machado y lo que sucede entre Estados Unidos y el régimen venezolano. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.